Buenos días a todos los presentes. Vamos a iniciar con el acto de sustentación del día de hoy. Procedo a leer el acta de sustentación. ¿Sí? El acta de sustentación 0011-2026 y 0012-2026. En la ciudad de Lima, siendo las 11 a.m. del día lunes 23 de febrero del 2026, en la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, se inicia la sesión de sustentación del trabajo de investigación en la modalidad virtual, titulado La influencia de las redes sociales en la publicidad, una revisión sistemática del 2015 al 2024, presentado por los bachilleres Steven Mego Churano y Alexia Yasmina Derteano Mesías, asesorados por la maestra Evelyn Isolina Rondón Hart, del programa de diseño de la Escuela de Posgrado para obtener el grado de maestro. El jurado en esta oportunidad está integrado por la doctora María Ángela Salinas Cruz, el doctor Alberto Enrique Flores Pérez y mi persona, el maestro Óscar Alberto González Martínez. La sustentación cuenta con 30 minutos para realizar su sustentación. Posteriormente realizaremos un ciclo de preguntas y lo enviaremos a una sala de espera mientras el jurado delibera para la decisión final de su calificación. Como son 30 minutos, ustedes me dicen cuando ya estén listos para que inicie. Y allí comenzamos a correr los 30 minutos. ¿Está todo listo? Sí. Sí. Bueno, pueden iniciar. Sí. Muy buenos días, estimados miembros del jurado. Presente, doctora María Salinas, doctor Alberto Flores y maestro Óscar González. El día de hoy vamos a sustentar y defender nuestro trabajo de investigación, la presente titulada La influencia de las redes sociales en la publicidad, una revisión sistemática del 2015 al 2024, del programa de estudio Maestría en Diseño, con la línea de investigación, narración y expresión del producto comunicacional. Este tipo de investigación es un artículo científico. Los expositores presentes, tanto mi compañera Alexia Derteano Mesía y el que les habla, Steven Mego Churano, asesorados con la profesora Evelyn Rondón Jara. Para comenzar esta sustentación, quisiera tocar puntos claves dentro de nuestra presentación, que vienen a ser la introducción, la metodología, resultados, limitaciones, discusiones y conclusiones. A continuación doy pase a mi compañera Alexia, que va a explicar un poco más y profundizar en la introducción. Sí, buenos días con todos. Gracias, Steven. Inicialmente empezamos en la introducción con la historia de la publicidad, ¿no? Varios autores coinciden que el inicio de la publicidad se dio en el papiro de Tebas el año 300 a.C. No hay una historia tal cual definida de la publicidad, pero sí se forma de manera rudimentaria que se utilizaba de forma oral para los mercados en el incremento de las ventas, ¿no? Después de esto, se dio en el siglo XX el desarrollo de la publicidad, varias teorías que se empezaron a dar. Es un proceso de comunicación que busca persuadir al consumidor. En esto se ve de que buscan establecer la forma en que suba la demanda de los productos y los servicios por parte de las empresas hacia los consumidores, ¿no? Buscan influir en ellos, en sus conexiones que puedan tener entre la oferta y la demanda. Siguiente, por favor. La publicidad vemos que tiene una mayor importancia debido a las redes sociales, ¿no? Las redes sociales actualmente permiten a la publicidad y a las empresas que tengan una mayor segmentación, mayor información por parte de su público objetivo, ¿no? Ellos pueden así no tener que utilizar los medios tradicionales como antes, que se dirigían de manera masiva al público en general, ¿no? Ahora solamente buscan su nicho de mercado y se dirigen a esas personas para no tener que utilizar fondos inadecuadamente, ¿no? Luego se ve que en el auge de las plataformas digitales, la publicidad genera una metamorfosis. Ahora es mucho más ágil, mucho más rápido, ya que tenemos un intercambio de datos con los usuarios y de información, ¿no? Puede haber una retroalimentación por parte de
los consumidores hacia las empresas, ya que hay más formas de que ellos puedan tener acceso a nuestra información, lo que antes era mucho más difícil, ¿no? Porque los medios tradicionales no permitían tener una comunicación bidireccional como ahora, ya que era más unidireccional y tenían, para poder ellos tener información que fuera por encuestas, era mucho más engorroso. Ahora con los medios y las redes sociales, ellos mismos por sus páginas de Facebook o la recolección de las mismas plataformas de Facebook o de bases de datos, les proporcionan a ellos la información y así ellos pueden tener una mejor retroalimentación por parte de sus consumidores. Esto ha generado que haya una mejor relación entre las empresas, los consumidores, destacando el papel de los influencers y la publicidad personalizada, ¿no? Se ve que ha salido un nuevo grupo que son los influencers, que tienen grupos de personas que los siguen y ellos, como pueden tener un público específico, las empresas se ven interesados en ellos y van y les proporcionan sus productos para que ellos lo puedan promocionar y así tengan su nicho de mercado las empresas, puedan adquirir al público objetivo y no tengan que gastar de forma innecesaria sus recursos, ¿no? Esto se ve sobre todo influenciado ya que el 85% de la población mundial hace uso de las plataformas digitales como Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Hace que sea mucho más generalizado y que sea más global el acceso de las empresas hacia la información. Las mismas plataformas te proporcionan a una persona normal que tiene su e-commerce información. Ya no es necesario a veces tener agencias, ¿no? Para acceder a la información tan elaborada como antes, ¿no? Tú desde tener un costo mínimo que te ofrecen los mismos planes, las mismas redes sociales, puedes acceder a ellos. Siguiente, por favor. Bueno, vemos cómo ha emergido los influencers en estos últimos años, ¿no? Hay distintos tipos de influencers. Hay el sharing, que son los que comparten para educadores, los influencers normales o las celebridades. Pero por más que ellos tienen una conexión cercana hacia la población y de eso también lo utilizan las empresas para promocionar su publicidad, no siempre la imagen que ellos tienen es una imagen positiva, ya que muchas veces no dan información fidedigna o lo que proporcionan como consejos sobre un producto no es tal cual, ¿no? Ellos tienen la obligación de indicar que es una promoción. Cuando ellos están haciendo un canje o es una publicidad sobre un producto, está legislado que ellos tienen que poner un hashtag ads o promocional o hacerlo de manera verbal. Y muchas veces, como no hay una regularización de forma legal muy estricta, ellos no lo hacen, lo omiten, no hay un seguimiento. Entonces, esto genera tanto que puedan promocionar productos inadecuados, primero. Segundo, de que hagan publicidad engañosa. Tercero, de que están direccionados hacia jóvenes y muchas veces ellos son más influenciables que las personas adultas. Entonces, si no son transparentes con la información y hacen publicidad engañosa, esto no es ético, ¿no? Entonces no está regulado, falta una mayor regularización por esa parte. La publicidad digital busca reducir los costos. Como ya indicado anteriormente, el manejo de la publicidad por redes sociales es mucho más económica que las redes sociales tradicionales y masivas. Muy aparte que reduce el costo al tener que ofrecer a su público objetivo y ya no gastar recursos en otros públicos adicionales y direccionarlos específicamente a ellos, las redes sociales tienen costos más económicos que los medios tradicionales. En este caso, la relevancia de estos estudios digitales encontramos que ha influenciado en la publicidad, ¿no? Y vemos que como esto es un suceso relativamente reciente de los últimos años, porque el Facebook ha aparecido a partir del 2004 y se ha hecho popular entre el 2009 aproximadamente, el 2007 al 2009,
son relativamente recientes. Es un ámbito bastante amplio sobre la publicidad y cómo ha sido influenciado por las redes sociales. Falta mayor data, mayor información. Vemos información, sí, sobre todo en España, pero en Latinoamérica falta mayor información en general, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, la pregunta de investigación que tenemos es cómo influyen las redes sociales en la publicidad según los estudios científicos realizados entre el 2015 al 2024, y el objetivo es identificar la influencia de las redes sociales en la publicidad según los estudios científicos realizados entre el 2015 al 2024. Le doy pase a mi compañero Steve para explicar la metodología. Muchas gracias, Alexia. Abordando la metodología de nuestra investigación, hemos hecho un tipo de estudio de revisión sistemática basada en la metodología Prisma, que en la siguiente parte también voy a explicar. La base de datos utilizada son estas 4, Web of Science, Scopus, cerradas, y Redalic y Cielo de acceso abierto, Open Access. Es importante acotar que los descriptores y operadores booleanos, los cuales se han aplicado, han sido redes sociales y publicidad. Se han utilizado las comillas para buscar frases exactas, el OR, en este caso como suma de sinónimos e idiomas, y el AND para cruzar y exigir que aparezcan ambos conceptos, bueno, en este caso tanto las redes sociales como la publicidad. Hemos utilizado también criterios de inclusión, precisamente los mostrados, artículos teóricos y empíricos en español e inglés, entre el 2015 al 2024. Cabe precisar que hemos relacionado con el impacto de las redes sociales en la publicidad. Pero a su vez hemos optado por criterios de exclusión, artículos en otros idiomas que no sean el español e inglés, antes del 2015, libros, actas, conferencias y artículos sin relación directa a nuestro tema propuesto. En este proceso, como ya mencionaba, se usaron bases de datos académicas, Scopus, Web of Science, Redalic y Cielo, pero se hizo una búsqueda manual de 5 artículos adicionales con la suma total de 26 artículos en la parte final. A continuación, quisiera profundizar un poco el diagrama de flujo Prisma, como vemos presentado aquí. Hemos trabajado las 4 bases de datos en esta identificación. Cerca de 249 artículos hemos obtenido, los cuales por limitación de acceso hemos tenido que excluir, y a su vez en una segunda etapa hemos excluido duplicidad, ¿no? En este caso artículos duplicados. También hemos hecho una revisión de título, y precisamente también si los artículos respondían a la pregunta de investigación. Para la última etapa, hicimos la evaluación de calidad a partir de 5 preguntas. Y en esa última etapa de cierre, integramos 5 artículos de manera manual con la suma final de 26 artículos. Entonces, hablemos ahora de los resultados. Es importante aquí destacar que los resultados en publicaciones anuales, liderado Scopus con un 31%, refleja esta predominancia en la literatura científica, este impacto de redes sociales en la publicidad. No obstante, Cielo, Redalic, con una proporción significativa entre el 23 al 19%, resalta la relevancia en Latinoamérica, estudios latinoamericanos en este campo precisamente. Y claro, en una menor participación también encontramos Web of Science con un 8% y otras fuentes en un 19%. Algo que yo sumo a todo esto es los artículos por países. Vemos gráficamente en esta representación que lidera España con un 42.3%, seguidamente de países latinoamericanos como Colombia, Perú, respectivamente un 15.3%, y Perú, bueno, básicamente con un 11.6%, y otros países como México, Costa Rica, Bolivia, Indonesia, Turquía, Chile y Uruguay con un 3.85%. Algo que yo añado a todo esto es que el 19,7% del total son artículos que están disponibles en inglés, lo cual refleja esta influencia de la literatura científica global. Entonces, a todo esto también tenemos los artículos por año. Nuestro gráfico muestra que la evolución de publicaciones anuales sobre la influencia de redes sociales en la publicidad ha crecido notablemente en el año 2020, con un pico de 5 artículos en el 2021 y 2024. Refleja mucho el creciente interés académico del tema, principalmente, especialmente estos últimos años, y cómo se impulsa las plataformas digitales en relación a la publicidad, en relación a la transformación de las redes.
Pero también hay una baja producción entre el 2019 y 2022. Se destaca como puntos de fluctuación dentro de estas tendencias generales. Ahora, algo que enmarca esto también es el tipo de estudio el cual hemos realizado. Bueno, el tipo de estudio en este caso, la mayoría de artículos son cuantitativos, tenemos 11 artículos cuantitativos, refleja una preferencia de enfoque numérico, enfoque estadístico, que en este caso también se basa en la analítica, ¿no? La analítica en las redes sociales, el tema de las pautas propiamente, ¿no? Y cómo eso impacta a las redes sociales en la publicidad. También hay una cantidad significativa de estudios mixtos, 6 artículos de estudios mixtos que combinan elementos tanto cualitativos y cuantitativos. Y los artículos cualitativos puros, que son 2 nada más, y 8 que en este caso no se ha especificado, que en este caso son teóricos, sugieren un enfoque teórico. Para cerrar esto, yo quisiera acotar que los artículos analizados en relación a la respuesta de pregunta de investigación, se ha observado que la mayoría de estudios se centran en un concepto clave, el papel de los influencers. Cómo los influencers motivan, ¿no? Y llamémoslo así, ¿no? Influencian, ¿no? Dentro de las personas y usuarios, ¿no? Directamente en las plataformas citadas como Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Además, incluimos temas que van de la mano justamente dentro de la publicidad digital, la publicidad nativa, la publicidad encubierta, la publicidad política y sobre todo, pues no, múltiples enfoques. Diversos enfoques que van desde la publicidad en las redes sociales, desde el marketing de influencer, pero sobre todo, cómo regular los contenidos. Algo destacado es cómo regular los contenidos y sobre todo la ética digital. Estos son algunos hallazgos significativos, de hecho, y precisamente en menciones directas, en menciones de redes sociales, se ha abordado más del 40%, bueno, un 40% Facebook. Se menciona en los artículos Facebook, seguido con una red joven, bueno, una red de público joven, que es el Instagram con un 25%, respectivamente YouTube otro 15%, TikTok 10% y finalmente otras redes en un 10% que agloba, pues no, Twitter, X, LinkedIn, WhatsApp, Pinterest y entre otros. Quiero cerrar todo esto con los hallazgos significativos. Para mí es fundamental hablar que el papel de los influencers es clave. Se ha demostrado que son actores claves, actores dentro de una estrategia publicitaria, especialmente a la capacidad que ellos generan al influenciar o conectar de manera humana, ¿no?, con la audiencia. Y esto implica que las percepciones del consumidor incluso cambien ante una imagen negativa que tenga quizás una marca, especialmente entre los jóvenes, se ha demostrado. Además, añado que la publicidad digital en las redes sociales ha generado relevancia a partir de la capacidad de poder segmentar audiencias de una manera estratégica, de una manera precisa, sobre todo en tiempo real. Pero un hallazgo relevante también está en la privacidad de la información. La privacidad de la información nos dice que la publicidad actualmente se enfoca en el perfil del consumidor, pero se considera su comportamiento. Y aquí hago la pausa porque vamos a denotar un poco los patrones de compra, el género, la edad, ¿no?, el nivel de consumo, frecuencia, ¿no?, datos específicos, datos personales, lo cual incrementa muchas veces la vulnerabilidad, la preocupación de cómo en este caso se manejan estos datos, ¿no? Las personas se preocupan por estos datos. Y de hecho, según un estudio de la IAB, ¿no?, en el 2020, se redujo un 52% de monitorear justamente las marcas a partir de esto, ¿no? No se monitorea mucho, entonces refleja una creciente preocupación. Y cierro con esto. Falta de estudios quizás en el sentido de que aún existen varios estudios sobre la relevancia de la publicidad en plataformas digitales, pero no se han encontrado investigaciones específicas que analicen los efectos de las redes sociales en la publicidad entre el 2015 al 2024. A continuación doy pase a mi compañera Alexia, que va a hablar de las limitaciones, un poco de las discusiones y conclusiones respectivamente de nuestro trabajo de sustentación. Sí, Alexia. muchas gracias, Esther. Sí, las limitaciones principales que vemos es la posible interpretación errónea del idioma. Básicamente esto es porque nosotros no manejamos el idioma inglés y hemos hecho uso de los traductores, lo cual puede generar de que haya una variación, ¿no?, en algunas palabras y no sea exacto.
¿no? Después en la selección de las fuentes. Las fuentes que utilizamos son Scopus, Web of Science, Excielo y Redalyc. Hay algunas que son las de cerradas, como Scopus y Web of Science, que habían artículos en los cuales no podíamos acceder porque eran de acceso cerrado, y de repente ahí perdimos información importante para nuestro estudio. Después, en el contexto latinoamericano, ya que vemos que no hay muchos estudios ni información en Latinoamérica, y esto repercute en el estudio que tenemos y ver el panorama general de Latinoamérica, ¿no? La mayor información que encontramos fue básicamente en España, que es el país que tiene mayores información sobre las redes sociales, la publicidad, tiene regulaciones sobre los influencers y legislaciones al respecto, ¿no? Siguiente, por favor. Las discusiones. Vemos que los influencers promocionan productos, no son muy éticos y legales a la hora que lo hacen, ¿no? Ya que muchas veces ellos omiten, como decía, que es una publicidad, o hacen publicidad, se ha visto desde que hacen publicidad de forma indirecta, por así decirlo, a licores, de repente consumo de tabaco o de otros insumos que son inadecuados, porque ellos tienen un público objetivo joven, ¿no? Entonces no pueden, en una red social que hay muchos jóvenes que van a verlo y son influenciables, hacer el uso de estos canales para demostrarlos, ¿no? Enseñarlos. Entonces vemos que no son tan éticos y no hay una legislación sobre todo en Perú, no hay una legislación muy específica para regularlos. Tiene que haber mejor información. Solamente hay, en el caso del Perú, la ley de la competencia desleal, la ley del Código del Consumidor y la guía de los influencers. No hay una ley tan específica como en el caso de España, ¿no? Que a ellos ya tratan a los influencers casi como si fueran un medio de comunicación. Los multan y tienen problemas legales de lo que ellos proporcionen la información. Todo lo que ellos hagan, videos audiovisuales, fotos, está por ley. En cambio, aquí es muy genérico, ¿no? La legislación que nosotros tenemos es muy genérico. Falta mayor regularización y también que ellos perciben económicamente por estas publicidades, ¿no? Tiene que haber un pago de sus impuestos hacia el Estado peruano, lo cual no se regulariza. Después vemos que la publicidad puede ser encubierta o engañosa, ¿no? Esto es una preocupación constante porque se pueden ver falsa información, de repente exagerar sobre los productos, no dar información fidedigna, y esto también repercute en las empresas porque como no hay una regularización hacia los influencers y lo que ellos proporcionen, muchas veces de repente su imagen, en vez de ayudarles o beneficiarles, se puede ver perjudicada, ¿no? El alcance que tienen las redes sociales ayuda a generar estrategias segmentándolo al público objetivo de manera específica por edad, género, historial de búsqueda, ubicación. Hace que las campañas sean mucho más específicas para las empresas, ¿no? Y les dan el beneficio de que pueden direccionar específicamente a los públicos objetivos que ellos quieren con las características específicas que ellos necesitan, ¿no? Porque son el público que ven que es de su zona, que tienen la edad preferente, que tienen las preferencias que ellos pueden adquirir y que pueden acceder a sus productos. Siguiente, por favor. Después vemos que hay un ecosistema de consumidores en el contenido de los mensajes, ¿no? Hay una mejor retroalimentación por parte de los consumidores, ya que ahora hay más acceso a las redes sociales, más formas de poder comunicarse por parte de los consumidores hacia las empresas, ¿no? Si es que hay algo que no les agrada, ellos tienen mejores canales de comunicación. Antes la comunicación, la publicidad era unilateral y no había forma de poder decirles, oye, no me gusta esa publicidad, no me gusta ese producto. Era muy difícil que
empresas pudieran tener una retroalimentación, tenían que hacerlo por agencias de repente y hacer una encuesta global y contratar a personas que fueran de manera personal y acercarse a cada lugar y hacerlo, ¿no? Ahora no, ya no es necesario hacer tanto ese tipo de gestión, es mucho más engorroso. Ahora hacen una encuesta virtual o de repente ni siquiera eso, se fijan por los comentarios, por la afluencia, por los me gusta, ¿no? De que tienen los movimientos que hay en las mismas páginas que ellos tienen para ver cuáles son las preferencias de sus usuarios, ¿no? Y los comentarios que ven en los canales. Después hay una ausencia de normativas. Como les comunicaba, en el tema peruano solamente hay las leyes de competencia desleal, Código del Consumidor y Guía de Influencers. Son los únicos 3 ámbitos que hay en el Perú. En cambio, en comparación con España, ellos tienen mayores regularizaciones. Hasta los influencers se tienen que registrar para poder ser influencers. Hay un registro, ¿no? Ellos tienen multas, ellos pueden tener temas legales si es que dan información inadecuada o hacen algo que está fuera de ley. Muy aparte de que tienen que indicar cada vez que hagan una promoción, una publicidad, que es una publicidad, sino también está penado, está multado. En el caso de Latinoamérica, nos falta mucha regularización y seguimiento por parte de los influencers, ya que ellos realmente tienen bastante cercanía hacia el público en general, ¿no? Y las empresas, hasta los microinfluencers, las microempresas, les ayudan y les dan por canje los productos a ellos para que los promocionen, ¿no? Y muchas veces no son sinceros y no dicen que es una promoción del producto. Tienen que hacerlo, está regulado de forma general en Perú, pero sí está regulado, tienen que hacerlo, ¿no? El tema es que no hay seguimiento, lamentablemente. Y lo otro es de que vemos una bastante información en el tema geográfico en España, ¿no? Ellos tienen bastante publicidad, como ven el tema del IAB solamente en España. Los estudios son básicamente españoles, ¿no? Las legislaciones también son bastante fuertes en España, más que en otros países en Europa. Y eso es más que todo lo que hemos encontrado, básicamente. Lo demás que pueden ver son las referencias. Espero que haya sido de su agrado y se haya podido entender. Muchas gracias, estimados Gracias. miembros. Bien, bien. Felicitaciones por la presentación, de verdad, es bastante fluida y permite entender todo el proceso investigativo que realizaron. Vamos a pasar a un ciclo de preguntas. Vamos a comenzar con la doctora María Ángela, ¿sí? Muy bien, yo también los felicito por la sustentación y quiero hacerles una consulta. Ustedes dentro de la revisión sistemática han trabajado más lo que tiene que ver con Latinoamérica, ¿no? Veo referencias de Perú, Bolivia, Ecuador, México, Chile y me surge la pregunta si estaban trabajando y hay esa carencia, ¿no? de artículos, hubiera sido interesante que consideren el idioma portugués para que puedan incluir también a Brasil, ¿no? Porque Brasil, dentro de todos los países, es uno de los más grandes que tenemos en Sudamérica, por ejemplo. Me gustaría saber, quizás, ¿lo consideraron? Sí, no lo consideramos, era una de las exclusiones que hicimos el idioma, básicamente utilizamos el idioma inglés y español, ¿no? La mayoría de data que obtuvimos fue de España, porque son los que tienen mayores regularizaciones, mayores artículos. Hay información de los otros países de Latinoamérica, pero por el tema también del idioma, y que es un poco más complejo, ¿no? Y también las costumbres exoneramos el tema del idioma portugués. Ok, y de repente nos has hablado de España, quizás nos podrían comentar de repente qué medidas legales se han implementado en distintos países de Latinoamérica con respecto a
el aspecto ético con respecto a los niños, ¿no? Que son menores de edad, que son más pequeños, puesto que en las redes sociales puede fluir a todo público en general, ¿no? Necesariamente no hay una restricción que evite. Pero quizás nos puedes comentar en otros países cuáles son las estrategias que se han utilizado un poco para frenar esta publicidad engañosa por parte de los influencers, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Latinoamérica, como indicaba, falta bastante regularización. No hay tanta, la verdad, solamente hay de forma genérica lo que son de las leyes del consumidor, ¿no? Y un poco para regular los que no pueden enseñar a menores, pero falta que sean mucho más estrictos y mucho más, que hagan seguimiento, ¿no? Lamentablemente en Latinoamérica no hay tanta regularización. Lo que sí hay en comparación en España, que es el más fuerte de lo que he podido leer en todos los artículos, es el que más regularización tiene, más multas y amonestaciones tiene. Ellos sí les hacen seguimientos, ¿no? Hablan sobre el sharing, que es también hay que ver que si sea o no ético, por más que sean sus padres. A ver, para aclarar, de repente para que se entienda. El sharing es los influencers que comparten educación de sus hijos menores, ¿no? Exponen a sus hijos menores a las redes sociales desde que son bebés. Entonces ahí hay un tema ético de que si porque son sus padres, ellos tienen la facultad de exponer a sus hijos a las redes sociales, porque sus hijos no son conscientes de ellos y no lo pueden autorizar, ¿no? Entonces, esas imágenes de ellos, de bebés, de niños, se van a quedar en la red social para siempre, para toda la vida, y eso va a influenciar en su vida. Además, hay temas de shareteens en Estados Unidos que hasta de repente llegan al punto de maltratar a sus hijos para que salgan en estos videos, para que ellos pudieran lucrar. Entonces, hay un tema ahí también que tiene que regularizarse más, tanto por los países como por las mismas redes sociales, ¿no? Porque es muy delicado ese tema, ¿no? No pueden exponer de forma tan amplia hacia los niños para ellos poder lucrar y al final los niños se van a ver perjudicados en esto, ¿no? Sobre todo ellos, porque de repente los que somos adultos somos más conscientes de lo que consumimos o de lo que no consumimos, pero los niños no tienen noción de ello. Y de hecho, complementando la mención a Alexia, disculpe, existe ese llamado a fortalecer estos marcos regulatorios, ¿no? En América Latina, y sobre todo por la claridad de las publicaciones que tienen los influencers, ¿no? Se vinculan mucho al tema comercial, pero muchas veces los influencers no usan los productos en sí, ¿no? No saben qué contenido tienen. Afecta mucho incluso a la protección del consumidor. Entonces, el estudio nos invita a hacer un hincapié a la falta de estos marcos normativos en esta parte de la región, ¿no? Que vendría a ser Latinoamérica. Y según cuando revisamos algunos videos, vemos que en la parte inferior o en algún extremo del video dice publicidad pagada, ¿no? Y eso es en algunos videos que yo, por ejemplo, he podido revisar. Según su perspectiva, ¿cuáles serían esas barreras que impiden a los países latinoamericanos poder cumplir de repente con estas estrategias, ¿no? Porque colocar una publicidad, esto es una publicidad pagada u otros mensajitos, no creo que sean tan complicados. O sea, de acuerdo a la perspectiva que ustedes tienen de los artículos que han realizado en Latinoamérica, ¿cuáles serían esas barreras que impiden que se dé este tipo de tratamiento legal? Sí, yo creo que básicamente es como, es tan informal esto y no está regulado por el Estado ni por las legislaciones. Ellos aprovechan que hay como un vacío y no les hacen seguimiento para poder promocionarlo como lo vean conveniente, ¿no? Entonces, puede haber alguna ley genérica, pero si no hay nadie que les haga seguimiento, no hay nadie que esté ahí, no hay nadie que los multe, no hay nadie que les diga nada, ellos como que lo hacen de forma informal, no tienen la necesidad de regularse y no lo hacen, ¿no? ¿Por qué van a regularlo? ¿Por qué van a declarar los ingresos que perciben por TikTok o por Instagram o por Facebook si no hay nadie que se los pida?
¿no? ¿Por qué van a pagar impuestos? ¿Por qué van a decir que es publicidad? ¿Por qué van a tener que seguir un reglamento ético si no hay nadie que se lo solicite? Entonces falta ahí un tema de regularización por parte del Estado y de las leyes que tienen que hacerle seguimiento, ¿no?, a los influencers, porque ellos tienen una responsabilidad, así como los canales de comunicación tienen una responsabilidad sobre la información que proporcionan a las personas. Ellos también es un tipo de canal, ¿no? Y tienen un público objetivo al cual se están direccionando y tienen que ser regulados. Falta mayor regularización. Y se podría tocar incluso el tema de las etiquetas, ¿no? Que las etiquetas, como ya mencionaban, sean claras, ¿no? Los contenidos patrocinados, ¿no?, en algunas plataformas, pero esto no se da. No se da a pesar que las redes sociales son de manera global. En algunos países, hace poco, hace una semana estuve en Colombia, muchas veces cambian, ¿no? Cambian incluso la adopción al público. Entonces se debería profundizar las auditorías, ¿no?, para regular estas plataformas, periódicamente, incluso propiamente en las campañas, ¿no? Incluso también ahí, yo acotaría, falta una educación sobre la publicidad digital. Hablamos que no se capacita incluso a un creador de contenido, o no hay una escuela para los creadores de contenido, pero sobre todo al consumidor, concientizarlo en cómo evitar incluso o detectar campañas engañosas, ¿no?, digamos así. Ok, muchas gracias, presidente. Concluido. Gracias. Gracias, María Ángela. Bueno, vamos a continuar entonces con las preguntas del doctor Alberto Flores. Ok, muchas gracias, Oscar. De igual manera, para saludar y felicitar a los maestrandos por el tema, mucha actualidad y controversia a la vez también. Tengo algunas inquietudes que quisiera que me resuelvan de manera puntual. Escuchaba y decían ustedes que su fuente de información es cualitativa, cuantitativa, mixta. Y creo que por ahí también escuché otras. De repente no. Pero bueno, por lo menos cualitativa, cuantitativa, mixta. Mi pregunta es, ¿y su conclusión, su conclusión o su pregunta de investigación, el resultado que ustedes han obtenido, qué tipo es? Sí. Básicamente los estudios que han realizado han sido de tema empíricos, ¿no? ¿Por qué han sido por encuestas, para poder atraer la información de los usuarios? Nuestra información que nosotros hemos hecho ha sido sistemático y los resultados han sido teóricos, ¿no? Nuestro artículo ha sido un artículo teórico. Sí nos hemos basado tanto sobre artículos teóricos y empíricos, ¿no? Para poder extraer la mayor información pertinente, porque a la hora de que ellos dan la retroalimentación por parte de las personas entrevistadas o encuestadas, para poder saber que ellos lo que opinaban de repente sobre las redes sociales, sobre el comportamiento de la publicidad, sobre cómo se realizaba los influencers, lo que ellos opinaban ha sido por más que todo empíricos, en su mayoría. En estos estaban los cualitativos, cuantitativos y mixtos, ¿no? Y los otros, como salen ahí, son teóricos. Nuestro artículo ha sido teórico, básicamente, y ha sido una revisión sistemática. Sí, representa un porcentaje, claro, existe, predominan los estudios, digamos así, empíricos, casi un 69%, especialmente los cuantitativos, pero también es que el enfoque más utilizado es el cuantitativo, ¿no? En este el número de importantes estudios, ¿no? Pero yo quisiera acotar que si bien es cierto, los estudios existían, estaban completamente fragmentados. El aporte que aquí damos es generar un nuevo concepto, ¿no? Un concepto que integre las cosas que estaban esparcidas, mejor esta producción científica, ¿no?, para poder cubrir esas brechas, digámoslo así. Si usted afirma que la mayoría de sus estudios son cuantitativos, que es lo que acaba de decir, entonces los resultados obtenidos, su conclusión obtenida, a pesar de ser una RSL, también debería haber tenido un respaldo cuantitativo, porque es lo que debió usar, ¿no? Y
y ahí hay una discrepancia un poco entre ustedes, ¿no? Porque anteriormente menciona que es una RSL, que es más es una tendencia cualitativa. Hay un PPT, no sé si pueden avanzar sobre los países. Algo de esto habló la colega María Ángel. Sí. Entonces, a ver, acá también quiero que me expliquen algo, ¿no? Escuchaba atentamente su presentación y lo referían mucho a, Es- a- a España, ¿no? Entonces, España tiene el 42% de la información, ¿sí? Creo que es lo que veo ahí. Y la diferencia entiendo que es América Latina, Sí, ¿sí? América Latina. en su Bueno, a mayoría. excepción de Indonesia y Turquía, ¿no? Que está ahí en el mismo. Ahora, coincido también, y mi inquietud es muy parecida a la de mi colega, ¿no? Porque si bien es cierto, los países que yo veo aquí son latinoamericanos, y España pues predomina también el idioma español, ¿no? Entonces, pero claro, los artículos pueden estar en inglés, pero pueden estar en inglés por una solicitud de la revista o del Congreso pero la idiosincrasia, llamémosla así, de los artículos no son, llamémosle, diversa, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen mucha semejanza o pareciera, cuando escucho el discurso, más una comparación, un estudio comparativo, ¿no? Entre España y digamos que esta parte del mundo, ¿no? ¿Por qué lo enfocan así? ¿Hay algún motivo en especial? Entiendo que tiene la mayor cantidad de artículos, o bueno, casi la Ujú. mitad, ¿no? Pero el estudio no es comparativo, o sí lo es. El estudio es un estudio global. Por lo menos me guío de la pregunta de ustedes, ¿no? Explíquenme un Sí, no poquito es eso. que, sí, gracias. No es que sea comparativo, sino es que vemos la diferencia, por decirlo así, en la legislación y la regularización que tiene España en comparación con los otros países de Latinoamérica, que todavía nos falta, ¿no? Mejorar en ese ámbito Pero eso es del que comparativo. pudimos, claro, pero es para poder guiarnos de repente de ellos para poder tener un mejor alcance, ¿no? Que hemos tenido. De acuerdo. Eh, ¿Cuál es su pregunta de investigación o su objetivo? ¿Cómo influencia las redes sociales en la publicidad? Así es, Correcto. influencia. Entonces, esa es su pregunta, ¿no? ¿Cómo influencia? ¿Cuál es su conclusión? Ha habido bastante influencia, más que todo con el ámbito de los nuevos grupos que han salido, ¿no? Como los influencers, las nuevas formas que hay ahora con en la web 3.0, ¿no? Porque estos cambios han sido tan bruscos, porque ha sido relativamente poco tiempo, ¿no? Que las redes sociales han aparecido, que falta mayor regularización a la publicidad, sobre todo en el ámbito de los influencers, ¿no? Nosotros vemos, ujú, A eso iba, ¿no? O sea, Implicaciones esa éticas. entonces la respuesta a la pregunta, pero en el momento que ustedes lo exponen, y esa es una recomendación, ojo, ¿ah? No ujú, lo excluye. Pero a la hora que ustedes más exponen la diferencia que hay entre España y no en el tema regulatorio, en el tema, no sé, sancionador o la calidad de la información o la certificación, etcétera, ¿no? Entonces, pero esa no es, o no, o no es, definitivamente no es lo que los motivó a hacer, ¿no? ah, claro, Motivó es la influencia, tal, ¿no? No la diferencia que hay entre España y esta parte del mundo. ujú, Finalmente acabo con esta pregunta para Steven. En una parte de la investigación hablaron ustedes de, ¿no?, todo el cribado de los artículos, ¿no?, lo cual me parece correcto. Pero mencionaron que se hizo también una evaluación de calidad. Quería que me explique un poquito en qué consistió, en qué se basó, bajo qué criterios utilizaron esta evaluación de calidad.
Muchas gracias, Alberto, por la pregunta. Aplicamos un control de calidad, 5 preguntas basadas en el modelo QUAR. Se hizo una evaluación de puntuación del 1 al 3, el 1 el más bajo, el 3 el más alto, y sumamos, ¿no? Sumamos estas 5 preguntas según esta puntuación, y si en este caso el total era mayor a 5, pasaba, ¿no? Este control de calidad. Las preguntas las cuales formulamos, de hecho, son si están claramente establecidos los objetivos y el enfoque de estudio, también si es que se declara claramente la técnica, el instrumento de investigación, y las otras si presentan la validación de instrumento, así como una muestra y cantidad de participación representativa. Y la última, si no mal recuerdo, es si la intervención del estudio están claramente establecidos. Esas fueron las cinco preguntas, ¿no?, que aplicamos dentro del control de calidad. Correcto, muy bien. Solamente también una última sugerencia, en todo caso, ¿no? El hecho de que los traductores del inglés al español o español a inglés no sean pues al 100% efectivos, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, no es una limitación, porque lo correcto es que ustedes lo interpreten y ustedes lo evalúen. O sea, el hecho de usar un traductor pueden ser de una versión muy pagada y muy sofisticada, quitarían esa limitación. Y no es así, ¿no? Los obligados a manejar o entender el idioma, en este caso son ustedes, no es el traductor, ¿no? Es una sugerencia. Desde mi punto de vista, no es una limitación que aplique. Muchas gracias, maestrando. Gracias. Gracias, Alberto. Bien, finalmente voy con mi ronda de preguntas. Bueno, primero felicitarlos, porque todos sabemos lo que incide llegar hasta este punto, y de verdad que ha sido un proceso bastante largo. Gracias a Dios que ya están finalizando, los felicito por ello. También los felicito porque me parece que han hecho una presentación en el tiempo establecido, han mostrado todas las secciones de su manuscrito y lo han hecho de manera de verdad bastante bien. Preguntas como todo. La primera que tengo, bueno, no les voy a hacer una pregunta, les voy a que revisen un tema que tienen allí en su metodología. Vamos a mover la presentación hasta la primera diapositiva. Ahí, ok. Es un tema más que es formativo, ¿sí? Ustedes dicen allí que ustedes hicieron una revisión sistemática de la literatura y dice luego basado en la metodología Prisma. Y allí tienen que tener cuidado porque la revisión sistemática de la literatura es la metodología que ustedes utilizaron. Y Prisma no es una metodología. Prisma es una serie de lineamientos que nos permite llevar a cabo o presentar ya en el manuscrito nuestra investigación. Entonces, es solamente allí un tema de cómo está ordenada la información, ¿sí? Y que posteriormente, ya ustedes ya están finalizando su maestría, probablemente luego quieran hacer otro tipo de estudio, tengan claro que la metodología que ustedes en la que se enfocaron en esta oportunidad fue la revisión sistemática, ¿sí? Ok, por ese lado. Ahora, bien, ustedes indican también en su título, y también lo indican allí durante todo el proceso, ¿no?, que el intervalo que ustedes seleccionaron fue entre el 2015 y el 2024. Bien, les pregunto, ¿hubo alguna razón en particular por la que seleccionamos este intervalo de tiempo? Sí. Falta de data, básicamente, ¿no? Había una falta de data cuando salían los artículos, así que vimos necesario ampliar el rango de búsqueda para poder tener una mayor información sobre la cual basarnos, ¿no? Porque tiene que haber un cierto mínimo de artículos para que podamos salir al final y pueda salir nuestro artículo con la información pertinente. Complementando lo que dice Alexia, es más, cuando empezamos la investigación, precisamente, había muchos estudios sueltos, ¿no? Influencia, publicidad, pero faltaba una visión más completa, ¿no?, que explicar en este caso cómo las redes han influenciado la publicidad. Entonces se aplicaron estos últimos 10 años, cuando el estudio lo hicimos en el 2024, por eso está la fecha, el marco. Y precisamente un periodo clave fue porque ahí se da el crecimiento del Instagram y está evidenciado, ¿no?, el TikTok, el boom del marketing. Eso también ha sido parte de esta lección también del tema, ¿no? Y probablemente esto también tuvo la incidencia de que
Facebook, entre las redes sociales que ustedes mencionan allí, Facebook tenía la mayor cantidad, probablemente porque Facebook es una de las más antiguas, ¿verdad? Sí. Correcto, 40% abordado. Ok. Ahora, otra interrogante que me causa cuando los escucho es que ustedes mencionan en varias oportunidades que han seleccionado que los jóvenes son vulnerables, o sea, tienen mayor tendencia a ser vulnerables en cuanto a los influencers, ¿no? Es decir, que pueden ser Sí. más influencers que el resto de la población. Ahora, les pregunto, ¿a qué estamos llamando jóvenes? O sea, ¿qué intervalo de edad es el que ustedes identificaron en esos manuscritos para llamar jóvenes? ¿Verdad? Y Bueno, si es que para tener, sí, coinciden, ¿sí? sí, discúlpame, Adelante. Adelante. ya. Para tener una red social es a partir de los 13 años cumplidos, ¿no? Y ellos son adolescentes prácticamente, ¿no? Son puberos. Entonces, y hay muchos también, hasta niños que tienen redes sociales, que hacen pasar como que son mayores y que también están ahí, ¿no? Que tienen una red social. Hay muchos padres que le abren a sus propios hijos su Facebook, su cuenta, ¿no? Y me refiero a todos ellos, que son desde muy pequeñitos influenciados por estos, siendo redundante, influencers, ¿no? Grupo de influencers. Si vemos cuando vienen, por ejemplo, a Perú, creo que han venido hace poco unos influencers y son más que todo niños, jóvenes, los que lo siguen, ¿no? Ellos son bastante influenciables porque ellos están en una etapa de crecimiento todavía y su personalidad no se ha establecido como tal, no son adultos, ¿no? Entonces, al ver los mensajes que proporcionan los influencers hacia ellos, lo asumen prácticamente, ¿no? Tanto así creo que hasta se ha dado la moda viral de que hasta el peinado que ellos tienen, hasta el corte lo siguen, ¿no? Hasta en eso lo imitan. Entonces es bastante peligroso el mensaje que ellos puedan proporcionar a estos niños, a estos jóvenes, si es que son bastante influenciables estas personas, ¿no? De hecho, complementando lo que menciona Alexa, como ya dijo el tema de los adolescentes, que por ahí, ¿no? Entre 12 y 18, los adultos jóvenes o jóvenes propiamente, que son entre los 18 y 24 años, se evidencia también que están o tienen una actividad mucho más frecuente dentro de las redes sociales, ¿no? O sea, están muy activos. Y esto juega un papel dentro del planeamiento de la estrategia, ¿no? Es ahí cuando se hace la pauta, apuntan más directamente a estos jóvenes, ¿no? De 18 a 24 años. No sé, como que hay un patrón ya de consumo establecido por la frecuencia que ellos tienen, ¿no? Y la exposición, ¿no? Ok. Entonces, como sugerencia, cuando presentamos este tipo de trabajo, cuando hacemos mención, por ejemplo, a jóvenes, sí es importante establecer allí la limitación. ¿Entre qué año y qué año estamos hablando para poder comprender un poco mejor el contexto? Bien, lo que corresponde es que nosotros vamos ahora a deliberar en cuanto a la decisión de su sustentación para la calificación. Entonces, vamos a colocarlos en una sala de espera o... Bien, procedo a leer el resultado de calificación de sustentación del trabajo de investigación. En la ciudad de Lima, siendo las 12:04 del día lunes 23 de febrero de 2026, en la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, se finalizó con la sustentación del trabajo de investigación en la modalidad virtual, titulado La influencia de las redes sociales en la publicidad, una revisión sistemática del 2015 al 2024, presentado por los bachilleres Steven Mego Churano y Alexia Yasmina Derteano Mesías, asesorados por la maestra Evelyn Insolina Rondón Jara, del programa de diseño de la Escuela de Posgrado para optar al grado de maestro. En esta oportunidad han obtenido la calificación de aprobado. Las felicitaciones del caso, de verdad que han hecho un excelente trabajo. Continúen, recuerden algo importante, este proceso no finaliza acá. Debemos realizar todo el trámite administrativo para la obtención del grado de maestro. No sé si Alberto y María Ángela quieren decirles algo. Felicitaciones y vamos a seguir investigando, que esto sea la semilla, que sea el inicio de algo grande que viene después. Bien, muy bien. Felicitaciones y ahora un poco ya a distraerse, a divertirse y a disfrutar con la familia.
Sí, igual muchas manera, gracias. de igual manera, mis felicitaciones por el trabajo realizado, por haber llegado al final, pero así como es este el final, va a ser el inicio para que ustedes sigan investigando y sigan creciendo personal y profesionalmente. Muchas gracias, doctores María, Alberto, maestro Oscar, por la oportunidad de estar este espacio. Y bueno, agradecer también a Alexia por todo este tiempo que hemos compartido. Gracias a todos. Sí, muchas gracias. En verdad, ha sido un proceso bastante sacrificado. Han pasado muchas cosas y muchas gracias a todos. Gracias, sí. Gracias. Ok, para dejar evidencia que hemos finalizado con este proceso de sustentación, vamos a tomar una foto, ¿sí? O sea, ustedes me dicen cuando estén listos, o le avisamos a Diego para que tome aquí la... Bueno, no se Ok, puede hacer mucho, así que ya. Sí, a ver, vamos a proceder con la foto entonces. 1, 2 y 3. bien. Entonces ya hemos finalizado con esta sustentación. Felicitaciones a los maestrandos y gracias por el apoyo a Alberto y María Ángela. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Muy buenas Un tardes gusto. con todos. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Muy buenas Felicidades, tardes. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Muy buenas. Buenas tardes.